¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El presidente de la República dijo ayer en una intervención que Nacho, el cantante, el artista venezolano, le había solicitado una reunión personal, y que él se había negado y que no le iba a dar la reunión. Ante eso preguntamos, ¿hace bien el presidente no reunirse con Nacho? ¿Es necesario que el presidente le dé tribuna a alguien que pidió sanciones e invasiones? Pregunto. ¿O el presidente está obligado a reunirse con todo el mundo aun cuando haya pedido o hizo lo que todos sabemos realizó Nacho? ¿Llega hasta allí el perdón sobre todas estas personas que llamaron a intervención? ¿Pasamos de lado y olvidamos la justicia? Son reflexiones que nos debemos hacer para que ustedes me dejen sus comentarios. Pero antes yo quiero mostrarte el video y luego te voy a hablar del trasfondo de Nacho y el presidente de la República. Vamos a escuchar el video en la cual el presidente da esta información. Adelante. ¿No se dan cuenta cómo han regresado los cantantes a Venezuela? Famosos del mundo. Famosísimos. Y también aquellos cantantes que eran famosos en Venezuela antes y que ahora viven en Miami. Pero en Miami no son famosos. Se han venido a ganarse unos realitos a Venezuela, bien ganados. Felicidades, que Dios les dé provecho a ustedes. ¿Tú los has visto, Ernesto? Yo los he visto por TikTok de los conciertos del Diego Cigala. Se lució. Por ahí va a cantar Nacho también estos días. Nacho, volvió al régimen, Nacho. Qué bueno, Nacho, bienvenido. No me voy a reunir contigo. Me pediste una reunión, no me voy a reunir contigo. Bien, dicho esto, digo lo siguiente. Vamos a hablar de el prontuario de Nacho, que fue un impulsor de guarimbas. Nacho fue capaz de irse a la frontera con Colombia, en Colombia, a reclutar soldados venezolanos para que se pasaran del otro lado. Nacho reconoció a Guaidó y reconoció a Duque como presidente. Obvió los votos del pueblo venezolano al reconocer a estos dos personajes. Fue un vocero mediático importante para derrocar al gobierno, tanto dentro como fuera del país. Aquí, amigos míos, Nacho no hizo política. No es que dio una opinión política, no, que es respetable entre todos los venezolanos. Nacho llamó a sedición, directa e indirectamente. Ahora, que se quiera reunir con el gobierno de Venezuela, te deja a las claras que es un artista sin dignidad, que se vende al mejor postor, que son presas de intereses mediáticos, mercantiles, amigos de transnacionales que trabajan para transnacionales. Pero nunca, óigase bien, nunca estos personajes se guían por valores o por convicciones. Nosotros podemos reflexionar, analizar y decir que a Nacho lo movió el ánimo de figurar, de estar allí apareciendo en las redes sociales, de acrecentar su imagen, y que no fue para derrocar a un gobierno. Porque de otra forma, ¿cómo tú explicas ese cambio de postura a pocos años de haber estado en las calles llamando a desconocer a un gobierno y llamando a derrocarlo, y ahora pides reunión personal con ese mismo que tú llamabas dictador? Y te voy a decir más. Este señor fue la figura principal del evento del Cucutazo, o una de las figuras principales de ese evento del Cucutazo, que fue un evento donde se concitaron allí a presidentes como Piñera,
a presidentes como Abdo Benítez allí en Colombia para ver en vivo y en directo el derrocamiento del gobierno mediante una pelea de perros y un encontronazo, enfrentamiento entre venezolanos. Yo, sin mentiras, les digo claramente como ciudadano venezolano, Nacho debió ser puesto a la orden de la justicia inmediatamente. Jamás, escúchese bien, jamás debió entrar al país sin rendir cuentas a la justicia. Y les voy a decir más como reflexión. Aquí al país de Venezuela, los gobernantes tenemos, o tienen, mejor dicho, tienen que hablarle de dignidad, de lo que significa ese valor, de dar el ejemplo. Necesitamos urgentemente que el país recobre dignidad, recobre valores. Nacho no aporta nada, nada, absolutamente nada, más allá de sus canciones, que son respetables y todo lo demás. Pero como ciudadano venezolano, no aporta nada. Es un sedicioso. Nosotros tenemos que valorar a venezolanos y tenemos que visualizar a venezolanos que no se entregaron, que resistieron, que son ejemplo para sus comunidades y para el país en general. Jamás este artista venezolano puede ser un ejemplo para el país. Jamás. Si queremos engrandecer nuestro país, amigos míos, tenemos que comenzar por fortalecer nuestro sistema de justicia. Aquí no podemos dejar pasar las cosas porque vamos a seguir en el hoyo. Mientras golpistas, sediciosos, personajes que llamen a derrocar a gobierno, sepan que lo hacen y que no va a haber consecuencias, vamos a seguir en el hoyo. Si fuera así, los gringos, los chinos, los rusos, los españoles, los europeos se hicieran la vista gorda en honor a que hay que perdonar todo, en honor a que hay que ser humilde, en honor a que hay que recibir a todo el mundo. ¿Ustedes se imaginan en esos países desarrollados, en esos países poderosos, que alguien como este artista venezolano haya hecho lo que hizo y no tenga consecuencias? Y que encima ande por el país tranquilamente como anda el susodicho de la plaza esta, sin que pase nada. Allá el gobierno, pero yo como ciudadano venezolano no puedo aprobar este tipo de importancia que se le dé a estos artistas. Para mí, un gobierno con una justicia sólida debió enfrentar no solamente a este artista, sino a unos cuantos que ahora mismo están sin que han quebrado un plato, y nosotros, el pueblo en su mayoría que resistió, se les puso de lado para ellos convivir con el enemigo. Así que ustedes ahora con sus comentarios, con sus puntos de vista, me harán sus distintas reflexiones para seguir enriqueciendo este video de si están de acuerdo o no con la importancia o con la reunión de este artista venezolano llamado Nacho. Déjame todos tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.